Hola, buenos días. Chunta Aragonesista comparece hoy en la víspera del último pleno ordinario antes del parón estival y lo hacemos en un momento especialmente importante para miles de personas en Aragón y en todo el mundo. Este mes es el mes del orgullo LGTB y quiero empezar diciendo algo que desde Chunta Aragonesista tenemos muy claro. El 28J no es una fiesta que dure solamente unos días, no es al menos solo una celebración en la que se conmemoren logros conquistados, que también es verdad que hay que celebrarlos, pero necesitamos que se genere comunidad, que haya encuentro, visibilidad y reconocimiento. El orgullo al final es la máxima expresión de una reivindicación que tiene que ser permanente. Es la defensa de unos derechos que han costado décadas conquistar y que todavía hoy requieren protección, desarrollo y compromiso institucional. Es también la reivindicación de quienes siguen encontrando obstáculos específicos por el hecho de pertenecer al colectivo. Menores trans, personas mayores LGTB, personas migrantes, personas con discapacidad o quienes viven en el medio rural y todavía sienten que deben ocultar quién son para poder vivir con tranquilidad. Hablar de igualdad y de diversidad significa garantizar que cualquier persona pueda vivir libremente en su pueblo y en su barrio, acceder a un empleo sin discriminación, recibir una atención sanitaria adecuada, practicar deporte con seguridad y también con felicidad, acudir a una escuela sin sufrir acoso o denunciar una agresión sabiendo que las instituciones le van a responder y le van a proteger. Precisamente por eso hemos decidido llevar al Pleno una batería de 11 preguntas parlamentarias dirigidas a las distintas consejerías del Gobierno de Aragón. Esto para nosotros es fundamental porque los derechos de este colectivo no son una competencia de una sola dirección general, ni de un solo departamento, ni de una sola consejería. Al final son responsabilidad del conjunto del Gobierno de Aragón. Por eso preguntamos a la Consejería de Economía por las políticas de empleo, a la Consejería de Sanidad por la atención sanitaria y los protocolos dirigidos a personas LGTB. También lo vamos a hacer con la Consejería de Educación para prevenir el acoso escolar y la protección del alumnado. Preguntaremos también al deporte, por la seguridad, por la cohesión territorial, por la función pública o por la juventud. Al final haremos preguntas para que de una manera transversal el Gobierno de Aragón nos conteste sobre cuáles van a ser sus políticas. La igualdad real no solo se consigue cuando transversalizamos estas políticas. Necesitamos que esto luego se lleve a la calle y se lleve al día a día. Queremos además reconocer expresamente el trabajo realizado por el rol de LGTB de CHA. Durante muchísimo tiempo ha trabajado en la elaboración de estas iniciativas, aportando conocimiento, experiencia y propuestas para trasladar a las Cortes de Aragón las preocupaciones y demandas reales de la comunidad LGTB aragonesa, además de convertirse en un espacio seguro para todas, todos y todes dentro del partido. Sin el trabajo militante, constante y comprometido de muchas personas, muchas de estas cuestiones seguirían siendo invisibles. Precisamente de invisibilidad también queremos hablar, porque vivimos un momento preocupante. Los últimos informes publicados por entidades de referencia muestran un incremento de los discursos de odio. Las situaciones de discriminación y las agresiones contra personas LGTBI han aumentado. Cada vez más personas afirman percibir un aumento de hostilidad. Cada vez las personas se sienten más incómodas. Hay más jóvenes que sufren situaciones de acoso, más personas trans que encuentran dificultades para desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y cada vez más familias sienten incertidumbre ante un contexto en el que vuelven a cuestionarse derechos que parecían plenamente consolidados. Frente a esta realidad hay quienes prefieren mirar a otro lado. Nosotros, en Chunta Aragonesista, no vamos a hacerlo. Es más, queremos trasladar un mensaje claro a toda la comunidad LGTB de Aragón. Compañeras, compañeros, no estáis solas. Los derechos LGTB no son negociables y, por lo tanto, vamos a seguir defendiendo el cumplimiento íntegro de las leyes aragonesas y trans apoyadas por unanimidad por las Cortes en 2018. Y no solo eso, vamos a seguir fiscalizando al Gobierno para que los derechos reconocidos sobre el papel se conviertan en derechos efectivos en la vida cotidiana de las personas. A las entidades LGTBI aragonesas queremos trasladarles también nuestro reconocimiento y nuestro respaldo. Sois fundamentales para avanzar como sociedad acompañando a las personas y a sus familias cuando las instituciones no llegan, generando espacios seguros donde antes solo había miedo e impulsando cambios legislativos que hoy forman parte del patrimonio democrático de Aragón. Por eso creemos que las organizaciones LGTBI deben contar con recursos, con interlocución institucional y con el respeto que merece quien trabaja cada día por los derechos humanos.
Este próximo pleno hablaremos de empleo, de educación, de sanidad, de deporte, de juventud, de seguridad y de cohesión territorial, pero en realidad estaremos hablando de igualdad y de diversidad. Hablaremos de la libertad de poder ser, de poder vivir, de poder vivirnos sin miedo, con dignidad y con los mismos derechos que cualquier otra persona. Porque esa es la sociedad que defendemos desde Chunta Aragonesista y porque no vamos a permitir que ni un solo paso atrás ponga en riesgo todo lo que tantas personas consiguieron con décadas de lucha. Muchas gracias. Bien, ¿no?